Al siguiente día, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Te cuesta organizarte? ¿Te cuesta delegar? ¿Te cuesta llevar una vida tranquila? ¿Te llenas de muchas cargas y muchas presiones? Bueno, creo que el consejo de hoy te va a ayudar. Estudiemos juntos Éxodo, capítulo 18. Qué gusto saludarte esta mañana, que Dios te bendiga, te dé fortaleza iniciando esta semana laboral. Que el Señor esté contigo y te propongas metas, te esfuerces, trabajes con el Señor y a pesar de tantas noticias difíciles, confiemos que el Señor está con nosotros, Él nos guía y nos dará su bendición. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, como estábamos mencionando, es una joya de la organización, es una joya de la sabiduría práctica y también nos ayuda a entender que Dios, cuando está con nosotros, nos manda personas que nos van a aconsejar y debemos estar muy abiertos a escuchar los consejos. Debemos estar muy atentos. No lo sabemos todo, no somos los suficientes. Y es que te digo algo, cuando uno piensa, yo ya sé todo, a mí qué me vas a enseñar. Y cuando igual pensamos, mira este muchacho, este joven, este chamaco, ¿qué me va a decir a mí? Cuidado, cuidado. Cuando ya empezamos a hablar de esa manera, ojo, nosotros ya nos estamos oxidando. La mejor actitud que podemos tener en la vida es la de ser estudiantes, es decir, abiertos al aprendizaje toda la vida. Porque cuando estamos con esa actitud, siempre vamos a ir descubriendo nuevas ideas, nuevas enseñanzas, nuevas formas de hacer las cosas y por supuesto vamos a disfrutar más la vida. Así que vamos al capítulo. El versículo número 1 dice que Jetro, el suegro de Moisés, sacerdote de Madián, pues se enteró lo que había hecho Moisés, cómo había pasado con el pueblo, especialmente que habían salido de Egipto. Recordemos que de Madián a Egipto era una distancia muy grande. Madián eran los descendientes de Abraham y Cetura, su mujer, la última esposa, y que pues ellos de manera general eran idólatras. Eso es algo que hay que subrayar, pero algunos conservaban el conocimiento del Dios verdadero por su ancestro, pues Abraham lo conservaron. Se considera que Jetro pues era de estos que conocían el verdadero Dios. Ahora, el versículo 2 nos da algo interesante que no sabíamos. Recuerda que cuando Moisés fue a Egipto por el llamado de Dios, se llevó a su esposa, a sus 2 hijos, y en el camino se encontró con su hermano Aarón. Pero no se nos dijo que, ahora lo sabemos, que él, Moisés, envió a su esposa de regreso a la casa de su suegro. Se considera que esto sucedió cuando las plagas y los conflictos allá en Egipto empezaron a arreciar, mejor los regresó para el cuidado de ellos. Y ojo, eso es muy importante, muy valioso. Creo que debemos tomarlo en cuenta. El cuidado de nuestra familia es muy importante. El Nuevo Testamento, Pablo dice que el que no cuida de los suyos es peor que los paganos. Ojo con eso. Amigos, eso hay que tomarlo muy en cuenta. De veras, hay que tomarlo muy en cuenta. El amor de Dios y el verdadero cristianismo se manifiesta cuando tú, pues, cuidas de tu esposo, cuidas de tu esposa. Si se enferma, lo atiendes, tratas de que se mejore, tratas de que tenga su medicamento, tenga los cuidados necesarios. En eso se ve el cristianismo. Cuando tú, en vez de ver tus necesidades, primeramente, pues también ves las de tus hijos. Tratas de que ellos tengan lo necesario, tratas de que ellos tengan pues lo que más, pues sea lo primordial. Por supuesto, si alcanza para darles algo más, eso siempre será bienvenido. Pero mis amigos, a veces pensamos que así son todas las personas, pero no. Tú te vas a dar cuenta que muchos cristianos que no cuidan de su familia, que no les dan lo mejor, que no los protegen, que los pasan por sufrimientos, ojo con esta palabra, innecesarios. Así que Moisés aquí nos da una clase muy práctica del cuidado de la familia. También el versículo 5 nos dice que pues llegó su momento en que Jetro, cuando el pueblo de Israel estaba acampando cerca del monte Sinaí, fue a visitar a Moisés. Le avisó, por cierto, ojo con eso, no llegó de sorpresa. Jetro le avisó, voy a ir con tu esposa, con tus 2 hijos y vamos a ir a visitarte.
y a la usanza de ese tiempo, a la hospitalidad de esa época, Moisés salió a recibirlo. Muchas veces esto era muchos kilómetros. Recordamos, por ejemplo, a Pablo cuando iba a Roma, lo fueron a recibir 70 kilómetros antes de que llegara. Así que aquí también él caminó mucho para recibir a su suegro y en la forma de la hospitalidad de ese tiempo se inclinó y le hizo una reverencia en señal de mucho respeto. Fíjate que esos detalles, mis amigos, son muy valiosos. Nosotros, los que estamos casados y los que tenemos hijos y los que tenemos un padre y los que tenemos una familia, tenemos papá, mamá, debemos nosotros aprender a manifestarles mucho de respeto y a veces, claro, influye mucho las culturas, las prácticas familiares, pero aquí la Biblia nos deja muy claro el profundo respeto que se le debe de tener a los padres, a los suegros. Fíjate cómo en la cultura popular se hacen chistes, se hacen bromas acerca de la suegra, acerca del suegro y bueno, quizá una broma en algún momento puede pasarse, pero no la práctica. No la práctica. Eso aquí queda muy claro que se debe de hacer, ese respeto. Bueno, cuando llegó, ojo con esto, me parece muy interesante, dice el versículo número 8, que Moisés le contó todo a su suegro, todo lo que había pasado, todo lo que sucedió con el faraón, el pueblo en Egipto, todo le contó. Y mis amigos, eso es muy valioso. Aquí Moisés no hace alarde de lo que él hizo. Fíjate las palabras que se ocupan, lo que el Señor hizo. Moisés no está buscando validación, Moisés no está buscando reconocimiento, Moisés no se está poniendo una medalla que no le corresponde, no. Por supuesto que ha tenido un papel protagonista, por supuesto que Dios lo ha usado, pero mis amigos, eso nunca lo debemos decir nosotros. Eso si alguien tiene la honestidad, el cariño y la bondad de reconocerlo, qué bueno. Pero en este caso Moisés le da toda la honra y la gloria a Dios y lo cuenta. Mis amigos, este es un mensaje para compartir de Cristo Jesús. No tienes que decir mucho, solamente di lo que Dios está haciendo contigo, cómo te está ayudando, cómo te bendice, cómo te sostiene, cómo te da fuerza, cómo a pesar de las grandes adversidades, pues el Señor te sostiene, el Señor te ayuda. No tenemos que impresionar como me saqué la lotería, que eso, de hecho, ni lo hacemos como cristianos, ¿verdad? Pero o que grandes cosas, no. A veces las grandes cosas, pensando en que solamente las grandes cosas son importantes contar, nos olvidamos de las pequeñas, que también son muy elocuentes y son muy valiosas. Muy bien, el versículo número 12 dice que Jetro ofreció una ofrenda. Eso también es muy valioso de reconocer porque esto sucedió antes de que el Señor le diera por escrito las leyes, mandamientos y ordenanzas. Lo que aquí nos deja claro es lo que ya hemos comentado, es que desde el Génesis, desde el jardín del Edén, después del pecado, Dios dio instrucciones sobre los sacrificios, sobre las ofrendas y que aunque no estaban escritas y aunque no se mencionan del todo, sí hemos escuchado sacrificios, hemos escuchado todas esas cosas. Entonces lo que vemos aquí es que había conocimiento. Por ejemplo, hablábamos acerca del sábado, que ya estaba antes, estaba en el Génesis, estaba allá en el huerto del Edén y se ha venido así, de repente se menciona porque ya estaba esa enseñanza. También el versículo número 13 pues nos dice que al otro día sucede algo muy interesante. Moisés se levanta para sentarse y escuchar todo el día, desde la mañana hasta la tarde, los pleitos que tenía el pueblo. Algunos dicen, ¿sería así todos los días? Pues no lo sabemos, pero sí sabemos que ese día había muchos conflictos. Por lo menos dos asuntos resaltan. Lo primero es que ellos venían de la esclavitud, estaban acostumbrados mucho a recibir órdenes. Ahora en la libertad quizá les costaba pensar por su propia cuenta o ser dirigidos. La otra parte, y también que me parece digno de subrayar, es que como veían a Moisés el líder, el único líder conectado con Dios, decían, pues él es el que nos tiene que resolver los asuntos porque pues esa es su función. Entonces aquí su suegro le da en primer lugar, una amonestación. Dice, no está bien lo que tú estás haciendo.
no está bien. Tú te vas a desgastar, versículo número 17, 18, vas a terminar agotado. Es una tarea demasiado pesada para que tú la lleves. Y mis amigos, aquí, por eso les digo que es importante escuchar. Porque, ojo, Moisés podría decir, pero es mi tarea, estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo al pueblo, estoy dando lo mejor y en vez de que me lo reconozcas, me estás llamando la atención. No, Moisés es humilde para escuchar a su suegro y decir lo que le está y escuchar lo que le está diciendo. Mis amigos, muchas veces nosotros nos confundimos. No nos llama Dios a llevar tantas cargas como a veces nosotros nos las ponemos. A veces nosotros nos ponemos cargas y a veces hasta le ponemos que es la obra de Dios y que es lo que Dios quiere. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos la ponemos y a veces nos sobrecargamos. Ahora, ojo, la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Claro que servir a Dios, claro que esforzarnos es lo mejor, porque ese es el mandato bíblico. Pero también debemos tener moderación, también debemos tener un límite, también debemos saber qué cosas ya estarán agotando nuestras fuerzas físicas, mentales y espirituales. Ojo con esto, porque eso es muy importante de tomarlo en cuenta. Entonces, dice el versículo 19, te voy a dar un consejo. Tú eres el representante, sígueles enseñando, versículo 20, los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo se deben comportar. Es decir, dedica un tiempo para instruir. Y mis amigos, esa palabra cada vez es más importante entre más edad tenemos. Entre más edad tenemos que dedicar más tiempo a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a todos los que vienen detrás de nosotros, en la iglesia también. ¿Por qué? Porque cuando tú faltes, es hermoso, es bonito, es que haya otras personas que tomen tu lugar. Nunca pienses, es que yo quiero hacerlo todo y que nadie lo sepa hacer como yo lo hago. Mira, es bueno que tú te esfuerces, pero es mejor que tú enseñes para que otros lo hagan, de tal manera que cuando tú faltes haya muchos que puedan continuar con la obra, con la forma en la que tú estabas haciendo las cosas y lo hagan mejor que tú. Qué bueno que lo hagan mejor que tú. Nosotros como cristianos, en todo lugar donde estamos, no buscamos ser los protagonistas, ser la luz, ser lo más importante. No, nosotros buscamos colaborar, ayudar e instruir a otros para que hagan ese trabajo y lo hagan mejor. No buscamos nosotros siempre tener la gloria y tener la honra, porque muchas veces así se busca. No, con humildad enseña, con amor enseña y por supuesto que te va a dar gozo y alegría ver que otros sigan la obra y hagan las cosas mejor de las que tú lo hiciste. Muy bien, el consejo es bien sencillo. Mira, busca a líderes de 1000. A líderes de 100, a líderes de 50 y a líderes de 10. Que estén dispuestos, que sean honrados, que no busquen soborno, que no busquen aprovecharse de este cargo que tú les vas a dar. Que ellos juzguen lo pequeño y que lo más importante, lo que no sepan ellos qué hacer, lo vayan pasando y al final lo puedas evaluar tú. Dice el versículo 24 que Moisés escuchó, lo puso en práctica rápidamente, buscó gente capaz entre el pueblo, nombró a jefes, les dio este encargo, unos de 1000, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Y mis amigos, las responsabilidades se distribuyeron, el trabajo se hizo más rápido, los negocios y los pendientes se atendieron mejor, de tal manera que el pueblo fue avanzando más en las dificultades que tenían y por supuesto Moisés tuvo más tiempo para hacer otras cosas que realmente eran más importantes. ¿Te cuesta delegar? ¿Te cuesta enseñar? ¿Te cuesta confiar en otras personas que pueden hacer el trabajo? ¿Estás obsesionado con decir, no, es que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer bien? ¿Te cuesta invertir en el aprendizaje de otros? Bueno, mis amigos, creo que todos pasamos por etapas así, pero debemos comprender que otros deben ocupar nuestros lugares, otros lo deben ocupar. En el trabajo, en los negocios, si tú tienes una empresa, un negocio, mis amigos, tienes que enseñar, o sea, no lo puedes hacer tú solo, porque para empezar, un día de estos te vas a enfermar, vas a caer en cama, vas a llegar al hospital y eso no va a ayudar en nada a la familia. Y en segundo lugar, el día que tú faltes, eso se va a venir abajo. Tienes que enseñar,
tienes que invertir para que otros lo aprendan. Y por supuesto eso también aplica en la iglesia, eso aplica pues básicamente en todos los aspectos de la vida. ¿No es sencillo? Claro que no es sencillo, no es fácil. A algunos se les hace más complicado, pero por eso estamos aquí, para aprender. Y si tú quieres aprender y si tú quieres saber hacerlo, bueno, le puedes pedir ayuda a Dios y puedes meditar más en este capítulo para saber cómo hacer las cosas. Querido Padre, nos ponemos en tus manos y tú sabes nuestros defectos, sabes qué parte de este capítulo nos tocó en el corazón y decimos yo estoy fallando allí o estoy haciéndolo bien o necesito mejorar. Lo ponemos en tus manos. Guía nuestra vida hoy. Ayúdanos a aprender. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Abre tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.